Está aquí, sí, 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 está aquí. Ustedes no le ven, pero yo sí le veo y ya saben todas y todos que no tiene coleta. Ahora le voy a preguntar por qué carajo se la quitó cuando nadie le decía que se la quitara. No se la quitaba cuando todo el mundo se lo pedía. Bueno, ¿saben de quién hablo? Sí. Pablo Iglesias, ex vicepresidente de España, ex secretario general de Podemos, pero hoy en día es profesor de universidad, ha retomado la actividad académica, aunque nunca del todo la dejó, es presidente de la Fundación 25M y bueno, bienvenido y gracias por estar aquí en esta travesura radial llamada La Pizarra, Pablo. Un placer estar en la pizarra contigo, Alfredo. Bueno, aquí hace la última temporada, Pablo, hemos empezado hablando de los sueños, pero no los sueños en el sentido que soñamos de la vida, no, no, soñar, soñar de verdad. ¿Te acuerdas de lo que soñaste ayer o antes de ayer o esta semana? ¿Eres de los que te acuerdas de los sueños o nada de nada? No todos los días, pero como yo duermo con mis hijos, cuando hacen que la noche sea como más inquieta y tenga más interrupciones, entonces te acuerdas más de los sueños. En realidad, acordarse de los sueños es dormir mal. Cuando duermes bien, vas pasando de manera correcta por las fases y cuando te despiertas no te acuerdas. Pero cuando tus hijos te despiertan con mucha frecuencia, pues sí, claro, que te acuerdas que te acuerdas de los sueños. ¿Alguno que te acuerdes recurrente de cuando eras niño? Así que diga, ¿por qué soñaba yo tanto esto? Recuerdo aquí que Sacristán me contaba incluso cosas de que quería ser actor y soñaba eso, una cosa medio rara. ¿A ti te pasó algo así o algo más mundano? Yo de pequeño soñaba que volaba y eso después el psicoanálisis, que ha hecho mucho daño y mucho bien, y interpreta que era como falta de libertad o una voluntad de libertad, pero recuerdo que de niño soñaba que volaba. Pablo, ahora, o sea, hace 3 4 años tenías altísima responsabilidad en la política española, en mil espacios, y hoy tienes 3 hijos. ¿Duermes más antes o ahora? Ahora duermo lo que me dejan dormir mis hijos. Ahora ya son más mayores, los dos mayores tienen 3 años, la pequeña tiene 2, entonces ya van durmiendo mejor. Pero nosotros dormimos con ellos, entonces pues digamos que cuando se despiertan, cuando quieren agua, cuando tienen una pesadilla o cualquier cosa, pues estás con ellos. Y lo normal cuando duermes con niños es que pues duermas un poco peor. Pero también es muy adictivo. O sea, a mí imaginar una noche en la que no estoy abrazado a uno de mis hijos se me hace cuesta arriba. Entonces no me quejo. No dormir porque duermes con tus hijos es una cosa hasta cierto punto agradable. No tiene nada que ver que el insomnio por estrés o por otro tipo de malos rollos. ¿Tuviste insomnio por estrés alguna vez en la época, no ahora, me refiero en periodo cuando arrancaste en el 2015 con tanta responsabilidad y Sí, foco sobre ti? sí, muchas veces, muchas veces. La noche antes de presentar Podemos en el Teatro del Barrio, recuerdo que dormí fatal. Y luego ha habido pues, en estos años como momentos muy difíciles, muy duros, y claro que he pasado malas noches de no parar de darle vueltas a la cabeza y no poder conciliar el sueño porque tienes demasiada presión encima. Pablo, desde América Latina hay mucha gente, no sé, militante argentino, ¿no? Militante ecuatoriana, boliviana, que me ha preguntado en este tiempo, ¿por qué Pablo deja, entre comillas, la política o su cargo de responsabilidad en la política? ¿Cómo le explicas? Porque me han dicho de todo, pero ¿qué pasa? ¿No soporta la presión? Ah, son muy burgueses allá en Europa, ya necesitan sus periodos de terminar. ¿Cómo le explicas, conoces bastante la realidad latinoamericana, a esa militancia de izquierdas en cualquier lugar de la región, los porqués? Hay una frase atribuida al Che Guevara que dice algo así como un revolucionario no dimite jamás. Y yo creo que no quería decir eso el Che Guevara, porque no es lo que hace en su biografía. Un revolucionario tiene que saber dónde le toca estar en cada momento. Y no es que pretenda yo compararme con una figura con la que no se podría comparar nadie, pero en realidad tenía razón. Uno debe estar en cada momento en el lugar en el que es más útil y en el lugar en el que le corresponde. Y creo que era una evidencia que yo, después de haber conseguido cosas enormemente importantes, era ya una figura respecto a la cual la derecha había construido un chivo expiatorio y que contribuía además a despertar lo peor de las bajas pasiones que tenía influencia en el comportamiento electoral de la derecha y de la ultraderecha. Y era evidente que había compañeras que podían jugar y que están jugando, de hecho, en una dirección mucho más coral
un papel mucho más útil para el proyecto. Pues a partir de ahí uno tiene que ser consecuente y decir, pues ahora yo puedo ser mucho más útil dedicándome a lo que me dedicaba antes, que es el trabajo universitario, el trabajo en los medios de comunicación o el trabajo de pensamiento con la Fundación 25M y echando una mano en las relaciones internacionales de nuestra formación política. Y creo que eso lo deberíamos entender todos. Hay un problema tradicional en la izquierda y es que muchas veces los grandes líderes no saben retirarse a tiempo. Y yo creo que favorecer una sucesión que, digamos, que opere mejor, que renueve, que cambie de estilo, que pille descolocado al adversario, porque el adversario nunca se imagina que alguien va a dejar el cargo y va a dejar las responsabilidades y el coche oficial, pues es algo que se tiene que convertir en cultura de la izquierda. Máxima, además, cuando trabajamos hacia una feminización de los liderazgos en los espacios políticos de izquierdas. Reconozco también que esto para mí no era tan difícil, que a mí en realidad me hace mucho más feliz lo que hago ahora. O sea, me gusta mucho más dedicarme al periodismo crítico, a ser investigador en la universidad, a conspirar cosas contigo, que a la responsabilidad institucional, que es enormemente sacrificada. Pero creo que tenemos que acostumbrarnos a que los líderes políticos no pueden estar hasta que les maten, sino que tienen que estar hasta el momento en el que hay otras compañeras u otros compañeros que pueden ser más útiles y más eficaces en ese rol. Y que la política en esta época implica niveles de desgaste muy altos y tiene que haber compañeros y compañeras dispuestos a tomar el relevo cuando sea necesario. ¿Sientes que dejaste de ser tú durante algún tiempo con alta, o sea, la vicepresidencia o con tanta responsabilidad? Es una de las cosas que uno se pregunta siempre que ve a grandes liderazgos. ¿Deja de ser él o ella cuando le toca fungir en cualquier espacio? ¿Lo notas ahora? ¿Te lo preguntabas en su momento? ¿Cómo lo vas gestionando eso, Pablo? Son versiones diferentes. Nosotros, las personas, no somos un yo que funcione de manera igual independientemente del rol que tenga. El rol define buena parte de lo que tú eres. Entonces es evidente que Iglesias vicepresidente es muy distinto a Iglesias articulista en un medio o investigador en la universidad, pero el trasfondo es el mismo. Y si de algo estoy orgulloso es de haber sido muy consecuente con mi manera de ver la política y mi manera de ver las cosas cuando he tenido muchas responsabilidades. Creo que me lo han hecho pagar caro. Si yo hubiera dejado de ser quien era, pues seguramente hubiera recibido mucho mejor trato. Yo creo que lo más evidente, lo más eficaz para valorar quién es alguien es ver quién le ataca y quién le defiende. Y eso te lo define. A alguien no hay que preguntarle ¿qué opina usted sobre usted mismo? Todos somos nuestro mejor abogado defensor. Hay que ver quién le ataca y quién le defiende, y eso ya te está dando todas las claves. Yo estoy obsesionado, Pablo, con un verbo que no sé por qué no existe, que se llama perspectivear, ponerle perspectiva a las cosas. Ahora que ha pasado un tiempito desde que deja tu responsabilidad, hay más halagos, más críticas, te han cambiado el trato mediático, decía, ay, por fin se fue este Coletas ya y ahora sí lo vamos a tener aquí de contertulio, todo bien. Y en la calle, ¿cómo has sentido, digo, en términos de esa de perspectiva, cómo lo ves, aunque sea poquito tiempo lo que ha transcurrido? Siempre cuando te vas es más fácil recibir halagos, eso es evidente. Lo que pasa es que conmigo hay como dos campos irreconciliables. Digamos, en el campo progresista, pues claro que recibes mucho cariño, mucha gente que dice, ay, ojalá volvieras, qué pena que te fuiste, otros que dicen, qué bien, qué decisión más inteligente, qué generosa, que no sé qué. Pero también hay una cosa que opera, y es en el campo cultural de la derecha hay odio. Odio que si se pudiera traducir en el exterminio físico, se traduciría en esa. Odio sin matices. Eso también tiene que ver con que yo sigo muy activo en un campo político fundamental, que es el campo mediático, cultural, que es tan importante como el institucional o como el de los movimientos sociales. Entonces, pues muy contento del cariño de los míos, del cariño de mi gente, de nuestras bases electorales, de nuestros militantes, también de otros sectores de la izquierda. O sea, como pues estoy muy orgulloso de que la gente que me trata bien de otros partidos, pues es gente de partidos de izquierdas.
pues la gente de Esquerra Republicana de Cataluña, la gente de H. Bildu. Bueno, también es una manera de reconocer una trayectoria en la que hemos tratado de construir alianzas muy importantes. Y de nuevo, pues lo que te decía antes, muy orgulloso de quien me quiere y tanto más orgulloso de quien me odia, porque las dos cosas pues te definen. ¿Hay alguien de la ultraderecha española que te haya tratado bien después de salir del cargo? Que tú digas, mira qué gesto ha tenido, no sé, no voy a decir nombres para no joder demasiado. La ultraderecha no, o sea, la ultraderecha está en modo odio, como con la ultraderecha, o sea, no puede, por desgracia, es lógico por una parte, porque hablamos digamos, de los estilos fascistas de hacer política. Con la ultraderecha no se puede hablar. Pero sí hay alguna gente que son excepcionales en el ámbito más conservador que pueden tener una relación amable contigo. No muchos, porque también una de las claves del éxito de la ultraderecha en España y de Vox ha sido vampirizar a la derecha. Se han convertido en su aliado inevitable y en un actor ideológico que penetra muchísimo ideológicamente las bases culturales de la derecha. Entonces, no les dejan espacio ni siquiera para una suerte de cínica cortesía con el adversario político. Esa época terminó. Hay un amigo mío que cuando regresé de España a Argentina me pregunta, Alfredo, ¿es cierto que hace 5 o 6 años en España se hablaba de lo que decía Podemos y hoy se habla o se discute de lo que dice Vox? ¿Es tan así o es un análisis demasiado simplista? Es simplista, porque de hecho se sigue discutiendo de lo que dice Podemos, máxime cuando Podemos está en el gobierno. Se sigue discutiendo de si se sube o no se sube el salario mínimo, se sigue discutiendo de si habría que hacer una empresa pública de energía, incluso se discute de si habría que hacer nacionalizaciones cuando Podemos lo recuerda, se discute de feminismo. Cuidado, Pablo, que te estás pareciendo a Merkel, ¿eh? Con esos comentarios de la nacionalización me refiero, porque las últimas... No, ten cuidado con ese tema. Es verdad, es verdad. Y te decía, se sigue discutiendo de feminismo porque Irene Montero es ministra de Igualdad. En realidad, Vox es una reacción. Vox es, digamos, la expresión más completa del reaccionarismo nacionalista español de ultraderecha contra el independentismo catalán y contra Podemos. Pero su agenda es la agenda de la reacción frente a los temas que hemos sido capaces de poner encima de la mesa. Tanto se sigue hablando de lo que dice Podemos que la agresividad mediática sin precedentes que se despliega contra nuestra fuerza política no ha dejado de crecer. Gustavo Petro, el líder de la Colombia Humana, hoy en día candidato presidencial en Colombia, con muchas posibilidades de ser presidente, me dijo acá en la pizarra, le pregunté, ¿qué le recomiendas a Uribe? Y me dice que lea, lo que sea, pero que lea. Te pregunto, cuando estabas ejerciendo como vicepresidente, ¿leías tú poco en el día a día? Y casi te lo amplío, te lo quiero generalizar. ¿Se lee poco en el día a día de la alta política? Yo siempre he leído novela y he visto series, aparte, por supuesto, de ensayo político, que eso, digamos, forma parte de tu trabajo, o sea, leer artículos o leer ensayos, pero nunca he dejado de leer novela ni de ver series de televisión. Me han criticado mucho por eso. ¿Cómo puede ser en plena pandemia un vicepresidente que dice que está viendo una serie y que además esa serie es útil para entender no sé qué? Yo creo que en eso hay que ser muy beligerante frente a la reivindicación de los catetos. Una de las claves de una derecha y ultraderecha, que funcionan además en las mismas claves en España y en América Latina, es, digamos, como reivindicar la ignorancia y su antiintelectualismo. O sea, frente a los que presumen de no leer novelas y de no tener tiempo para leer series, solo hay que responder con el máximo desprecio. No confíen en un líder político que no lea novelas y que no vea series de televisión. En las escuelas de formación política o en muchas facultades, yo creo que se explica muy poco cómo gestionar la presión, ¿no? Me imagino un militante de base de cualquier barrio del conurbano argentino, o en Quito, en Guayaquil, en La Paz.
¿cómo explicas, si tuvieras que decirle a esta gente que arranca, que empieza, que un día podría llegar a ser ministro, o que incluso lo son, porque hoy, no sé, Anaí Durán, una chica militante peruana, ministra de la Mujer en Perú, Elizabeth Gómez Alcorta, o sea, militantes que tienen una alta responsabilidad y que ahora le tocan gestionar presión? En esto hiciste tu doctorado. ¿Qué le dirías en términos de formación política? No hay solución individual. Eso es lo que querría el enemigo. La clave es la comunidad. Quien piense que tiene una personalidad arrolladora que le va a poder hacer resistir todo se equivoca. La clave es tu comunidad. La clave es que tu círculo de compañeros, tu gente, los militantes construyan una comunidad en la que cuando tocan a uno, tocan a todos. Pensar que una persona sola puede resistir el nivel de toxicidad de los ataques que son tan habituales en la política y más con la ultraderecha que tenemos es ingenuo. Lo que hace resistir a una persona es estar rodeado de buenas compañeras y de buenos compañeros. Por eso, lo que más daño puede hacer a una fuerza política de izquierdas son las peleas. Eso hace mucho más daño que cualquier ataque por parte del exterior, porque eso cuestiona esa capacidad de resistencia que da la comunidad, pero no hay solución individual. No somos tipos duros ni gente capaz de resistir cualquier cosa. Al contrario, lo que hay que ser es sensibles, hay que emocionarse, no hay que dejar nunca de llorar, de indignarse. Desprecio enormemente a los tipos fríos que entienden como una virtud su capacidad de no conmoverse o ser inmunes a las injusticias o inmunes a los ataques. No me gusta la gente así, no me gustan los psicópatas. ¿Ha bajado la intensidad de las llamadas de los poderosos en presionar? Eso sí lo sientes como un poquito, dice, mira, esto ya bajó un poco. Bueno, a mí nunca me llamaron mucho por teléfono directamente. Para eso eran propietarios de medios de comunicación que ya hacían ese trabajo. Te lo decían directo en la tele, ¿no? Claro. Es como para eso ya tenían a sus empleados que hacían ese trabajo. Pero sí me llama la atención que algunos de ellos siguen teniendo como interés en conversar de vez en cuando y esas cosas, pero claro, ya presión ninguna. Por culpa tuya, Pablo, vi la serie Wagon Noir, pero me la comí así entera. De hecho, la he recomendado a todo el mundo, se la recomiendo porque no es muy vista acá en la Argentina ni en América Latina. Hace poquito le dije a un gran amigo, también periodista, Daniel Toñetti, mírala porque es una joya. De ahí me enganché a ver En la sombra, también francesa, muy buena también. Y una de las, estoy como en esta obsesión. ¿No crees que tanta serie de análisis político o de lo que ocurre tras bambalinas en la política ha generado una suerte de análisis frívolo entre los periodistas de lo que ocurre? Yo le llamo a esto de broma, no me va a salir el nombre porque es difícil de decirlo, la House of Cardización de los analistas. ¿No te parece que todo el mundo piensa que llega un asesor, tiene una tecla y todo es como casi mecánica newtoniana a la hora de ver la política? ¿Qué piensas? Depende de qué serie. O sea, House of Cards hizo mucho daño a la política, sobre todo a la política democrática. Era una serie, fíjate, que triunfaba entre los jefes del Partido Comunista Chino. Les encantaba House of Cards porque decían... No te puedo creer, ¿de verdad? Sí, les encantaba porque era, ¿veis? La política no es más que esta mierda. Todo lo que se cuenta de la democracia y no sé qué, al final la política solamente es lucha por el poder. Pues House of Cards, digamos que responde a una época muy oscura, posterior a los atentados del 11 de septiembre, tiene una concepción, digamos, como completamente negativa y el gran político es un personaje deleznable como Frank Underwood. Luego está alguien que a mí me parece, aquí que no nos oye nadie, un tostón, que es Sorkin, que es muy idealista. Entonces, Sorkin te saca un presidente de los Estados Unidos que te lo llevarías a tu casa a cenar y tiene como una concepción idealista de la política con estas cosas como de hay un presidente en la sala, todo el mundo en pie y no sé qué. A mí ese rollo me aburre. Luego hay cosas maravillosas como lo que consigue David Simon con The Wire, pero que donde hace más sociología, y luego llega Barón Noir para que mucha gente entienda pues, que la política tiene elementos muy feos, pero que detrás hay seres humanos con sentimientos, seres humanos con convicciones, que en una misma persona puede haber comportamientos
terribles y al mismo tiempo comportamientos heroicos. Es, yo creo, una serie que humaniza la política y que es extremadamente realista, y que además incluso tiene momentos en los que explica que sí, la política es una mierda, pero la ausencia de política, eso sí que es una cosa muchísimo peor. A mí me gustó mucho porque además creo que es más quilombera, dicho el argentino, ¿no? Es más quilombo y es todo más contradictorio. Y ahí, Hay sí. Una peli argentina que no está mal, que se llama El Estudiante. Ah, sí, muy buena. Que explica la política como método. En la universidad, es una película, ¿no? que dices, pero ¿qué tendrá que ver con cualquier otra realidad política, en las luchas internas en los grupos estudiantiles con los rectores y no sé qué? Y en realidad describe mecanismos que son mecanismos universales de la política, y eso no está mal conocerlo. A mí de la serie Vagon Noir me queda sobre todo la cuestión de la autenticidad en la comunicación política. Creo que además está muy subestimada, creo que en la actualidad, por tanto, no sé, performances marketingianas y todo ese tipo de cosas. En ese sentido, que también que conoces de sobra la cuestión de la comunicación política, ¿qué le dirías hoy en día a todo lo que ocurre en América Latina desde la autenticidad? Pues la autenticidad no solo es Evo Morales, sino también puede ser Bolsonaro, cada uno a su estilo. No estoy poniéndolo en comparación en términos de matrices de valores, pero sí en ser auténtico. ¿Cómo lo digieres tú eso, metabolizas? Ahí hay dos claves. O sea, un dirigente político en el sentido de un comunicador, y yo creo que hoy un dirigente político, digamos, que compite electoralmente, no puede no ser una gran comunicadora, un gran comunicador, tiene que tener un manejo muy ágil de los marcos. Si no sabe manejar los marcos en el discurso, pues no está preparado políticamente para competir. Pero además tiene que tener algo que es mucho más inmaterial, que tiene que ver con lo que los actores formados en el método Stanislavski llaman el método, que es autenticidad, creerte lo que estás diciendo. La clave del método Stanislavski es que cuando un actor interpreta un personaje triste, esté triste de verdad. Eso la gente lo nota, eso tiene que ver con la piel. Es arriesgado también. Hay dirigentes políticos que no son así, que son fríos, que son capaces como de estirar la mandíbula y le ves y no sabes si ha tenido un buen día o ha tenido un mal día. A mí eso no me gusta, y creo que además no funciona con la gente. Creo que a la gente pues le gusta ver que estás jodido el día que estás jodido, le gusta verte enfadado de vez en cuando, y le gusta notar que hay convicción en las cosas que estás diciendo. Entonces, esos dos elementos, uno que es fundamentalmente estudio y preparación, que es el dominio de marcos, y el otro que es creerte lo que estás haciendo, es absolutamente fundamental. Ahí, bueno, hace poquito vi una serie también fantástica, no sé si la has visto, que se llama Press, sobre la prensa en el Reino Unido. Tiene algo que ver con esta otra croata, que creo que es Success. Tabloides. Sí, tema medio de comunicación, y ahí creo que está muy bien tratada, sobre todo porque pone, creo que en el horizonte, de que no hay salida. Dicho de alguna manera, como es una encrucijada de mierda, lo voy a decir tal como más o menos lo plantea la serie, una serie fantástica, muy british. Ahora que conoces los medios de comunicación, lo conociste antes, tuviste en tu cargo de vicepresidente, y ahora vuelves al terreno de los medios. Estás en RAC-U, estás en la cadena SER. ¿Crees que hay alguna, no sé, ventanita sobre lo cual se puede hacer algo distinto, o están muy marcadas las reglas del juego? Es el gran tema ausente en los análisis de las correlaciones de fuerzas políticas. Es probablemente lo que más se podría criticar a los historiadores. El peso de lo que representan los medios de comunicación en una correlación de fuerzas políticas lleva siendo muchísimos años determinante. Y en las últimas décadas más, y en los últimos años más. Y eso suele ser un elemento difícil de encontrar en los análisis historiográficos sobre los diferentes procesos políticos. Al final, la clave para entender, sobre todo en sistemas políticos que se fundamentan en procedimientos electorales, en lo que la gente decide votando, al final esa correlación de fuerzas mediáticas pesa más que cualquier otro factor. Y eso está sometido a una estructura de propiedad determinada. Y el hecho de que grandes bancos y grandes empresas puedan ser los propietarios del 80, el 90% de lo que todo el mundo ve, escucha y lee,
pues es al final lo que permite determinar cómo la gente piensa. Es el gran terreno de combate político. Cómo le vaya a una fuerza política no se puede medir en relación a la brillantez de sus estrategias. Eso es una estupidez. Al final, la clave de cómo le vaya a una formación política tiene que ver con su potencia de fuego. Una cosa que estaba muy claro en las épocas de lucha armada en América Latina: la revolución no se va a hacer teniendo razón, se va a hacer teniendo una fuerza armada que pueda derrotar a la fuerza armada del adversario. Sin embargo, parece que cuando se habla de la correlación de fuerzas mediáticas, este análisis tan básico no opera. Por lo tanto, una de las tareas fundamentales de cualquier proyecto transformador es, construir tu propia base cultural e ideológica, y eso implica lo mediático en el sentido más amplio de la palabra. Claro, el problema es que esto cuesta mucho dinero, y pelear siempre con la mano atada a la espalda con medios alternativos como los que trabajamos nosotros, pues te obliga a estar compitiendo con actores que manejan miles de millones de dólares y de euros puestos al servicio de empujar unos marcos determinados para defender sus intereses. Yo me conformaría con que la izquierda tomara conciencia sobre lo que eso representa, porque eso es condición de posibilidad de estar en la política. El actor más determinante en tiempo de paz. En tiempo de guerra no importa tanto que haya periódicos o televisiones, sino que haya misiles. Pero en tiempos de paz, incluso en los tiempos de guerra tiene su importancia la comunicación, pero en los tiempos de paz el actor político más determinante son los medios. Por eso siempre se presentan como una suerte de actor neutral y apolítico. No hay mayor mentira que eso. Y de hecho, cada vez que lo dices, esto, genera sarpullidos y odios y te señalan como un peligroso bolchevique, pero esto es así. Lo vemos en Press, en esta serie, se ve también en The Newsroom, aunque es más estilo Sorkin, y por suerte ya hay, como muchos referentes culturales para entender qué es lo que significan los medios de comunicación. Y en eso, si soy abogado del diablo, Pablo, ¿cómo se explica con esa correlación de fuerzas y ese poder una victoria como la de AMLO, con todo en contra, y sigue ratificándose, o la de Luis Arce en Bolivia, o la de en su momento Alberto Cristina acá? Y ahí hay una hipótesis que te la pongo encima de la mesa para que tú la cuestiones. No es que los medios de comunicación son hoy en día gran consumo de entretenimiento, pero no tanto tiene credibilidad en su información. ¿No hay ahí una dialéctica muy sui generis que se está dando en tiempo real? Sí, pero hay que entender que son excepciones. O sea, lo normal no es que gane la izquierda, porque la izquierda históricamente tiene en contra todo. Ayer dijo Vargas Llosa una cosa muy interesante en Madrid, en una convención del PP. Dijo: lo importante de la democracia no es la libertad para votar, es que la gente vote bien, porque los países que votan mal, pues después pasa lo que pasa. Lo dijo abiertamente. Esta es la historia de la izquierda. Cuando la izquierda vota mal en Chile, la experiencia de Allende, pues todo el mundo vio lo que ocurrió. Entonces, cuando vemos lo que ocurrió con Arce, lo que ocurrió con López Obrador, lo que ha ocurrido en Argentina, lo vemos como excepciones. A pesar de ese abrumador dominio mediático, claro, hay veces en que las situaciones de desigualdad, los efectos de las políticas de la derecha, una cierta memoria, como en el caso de Bolivia, sobre lo que ha implicado para los sectores subalternos y las clases medias los gobiernos de Evo, la propia movilización social, todo eso cuenta en la correlación. Pero al final, si no se equipara la correlación de fuerzas en lo mediático, es cuestión de tiempo que terminen ganando otra vez. La mejor prueba de que esto es así es que nunca lo sueltan. Hay pocas cosas menos rentables que un medio de comunicación. Es perder el dinero. La mayor parte de los periódicos son una máquina de perder dinero, no digamos las televisiones y las radios, porque los ricos se gastan, los ricos que lo que lógicamente más les importa es su dinero y hacer negocios exitosos, porque tiran su dinero en proyectos empresariales que prácticamente siempre son deficitarios como los medios de comunicación, porque están invirtiendo en uno de los dispositivos más importantes para mantener su propio poder y su dinero. Esto es un ABC político. Sin embargo, solamente el hecho de enunciarlo inmediatamente hace que el adversario te defina como el mal. Me voy a una serie mainstream, La Casa de Papel. No sé si la has estado viendo o no. No, nada.
sí sabrás que hace algún guiño con su música y con alguna parte de su guión a valores que serían catalogados como casi, yo qué sé, revolucionarios, marxistas, en muchos sentidos. ¿Cómo entra una serie para que la vea tanto público haciendo guiños? O sea, la gente cuando canta Bella Ciao sabe lo que significa Bella Ciao, es la, la duda que tengo. ¿Cómo se hace eso? A veces en la gran pantalla combinar gran público con algunos guiños, más de uno. No puedo hablar de La Casa de Papel porque no la he visto. Entonces, ¿Y por qué no la viste? Esa es una pregunta que tienes que decirle a toda la audiencia. Porque vi el primer capítulo y no me enamoró. Y yo cuando veo el primer capítulo de una serie es algo que me insistan en que hay que darle tiempo y no sé qué, es como, no me convenció el primer capítulo y me puse a otra cosa. Sí vi que hubo una divertida polémica en España porque apareció mucha gente airada en las redes sociales diciendo, pero ¿cómo se os ocurre politizar una canción tan bonita como Bella Ciao que sale en La Casa de Papel? Demostrando una, digamos, un analfabetismo político sin par. Vamos a ver, digamos, cuál es el origen de Bella Ciao, que el origen real de Bella Ciao es una canción campesina, a la que luego se le pone la letra partisana durante la Segunda Guerra Mundial en Italia. Creo que hay que pensar en series. O sea, me voy a salir de La Casa de Papel porque ya te digo que hablar de una cosa que no se ha visto no tiene mucho sentido. Bueno, Juego de Tronos podría ser otro ejemplo. De esa sí puedo hablar. O sea, Juego de Tronos es una serie con muchas lecturas y una serie muy inteligente que tiene un montón de elementos que sirven para reflexionar la política. O sea, es una serie que serviría para explicar Maquiavelo en facultades de políticas y explicar muchas cosas más. Pero hay una que a mí me encanta, que en Netflix, que después de la primera temporada no hicieron más, que se llama Damnation. Es la serie Esta más no la he de visto, no la he visto. Nunca. A ver. Es la serie más de izquierdas que he visto nunca y es un western. Entonces, aquí la verdadera gracia es el cine para conquistar el corazón de los espectadores tiene que parecerse más al acorazado Potemkin o al western. Yo creo que al western. Me encanta el acorazado Potemkin, me encanta Eisenstein. Incluso a pesar de Pedro Ballín y su libro Me cago en Godard, hay cosas del cine de autor que me gustan. Pero el cine que funciona ideológicamente, el cine que transmite valores, el cine que enseña a pensar, el cine que en última instancia te hace querer ser buena persona, es otro tipo de cine. Es un cine mainstream donde Hollywood tiene mucho que enseñar y el western tiene que ser un vehículo narrativo para transmitir valores progresistas. A toda la gente que nos está viendo, Damnation. La voy a anotar esta y la anotamos. ¿Te ha dado alguna vez, no sé si lo has hecho, por repensar un guión, por meterte en un proyecto de hacer cine o película? No sé si esto lo has dicho al aire o no. Yo nunca te escuché ni en público ni en privado. Estoy en algunos, pero esto es alto secreto, no te puedo contar nada. No puede ser. Ahora, si estuviera en Madrid, intentaría, no sé, amenazarte con alguna, de alguna manera gaditana. No, bueno, pero estás en eso al menos. Sí, estoy en ello. Me apetece mucho y además ya tengo amigos con los que estamos conspirando, trabajando en ellos y a ver si alguno de los proyectos en los que estamos sale adelante. Le prometo a toda la gente que nos escucha que no tenía ni la más remota idea. Pablo da fe de eso porque no tenía ni idea, pero es un tiro al aire. Bueno, para terminar en tema serie, hay una serie que yo me acuerdo que te recomendé, que es Héroes Invisibles, chilena, que trata, bueno, el rol del... Están sus productores en Madrid ahora, porque... de Héroes Invisibles. Sí, porque quieren hacer otra cosa quieren hacer un biopic de Allende y estaban buscando socios por aquí, me contactaron y tal, y esa serie me la recomendaste tú y me encantó. Es muy buena y la pregunta que hago es, sobre todo en ese tipo de series que cuentan hitos políticos, ¿hay muchas de esas que lo reflejen tan bien? ¿Algunas series así de estas que hayas visto de momentos históricos como la de Allende? Porque a veces se espectaculariza tanto. Sí, ¿qué me recomiendas? Hay una, por ejemplo, de médicos que tiene 3 temporadas situadas en 3 periodos históricos diferentes, que es Charité. Charité es la historia de un hospital que está en Berlín. Entonces, cada temporada es un periodo histórico distinto. Hay una en el contexto de la Primera Guerra Mundial, otra en los últimos meses de Berlín, antes de que Berlín caiga en la Segunda Guerra Mundial, y otra
en el contexto, en los años 60, cuando se construye el muro de Berlín, y el Hospital Charité queda del lado oriental. Esta es la temporada que a mí me gusta más, porque aunque tiene, digamos, como inevitables momentos de anticomunismo, es una serie alemana. Entonces los alemanes hablan bien de sí mismos, incluso cuando se trata de hablar de los alemanes del este, porque aunque fueran comunistas eran alemanes, entonces hacían las cosas bien. Y en la serie se reconoce la superioridad del sistema sanitario de la Alemania oriental y es como muy interesante para el que le guste la medicina y las series de médicos, que a mí me entusiasman. Hay otra francesa que se llama Hipócrates, que es una maravilla, pero para entender ese periodo histórico es también muy importante. Hay un momento genial en el que una compañía farmacéutica está intentando fichar a una médica del lado oriental de Berlín, que es muy buena, que está haciendo una investigación sobre el cáncer. Entonces le ofrecen un sueldo altísimo y le dicen, pero no nos interesa que siga usted investigando esto del cáncer. Y dice, ¿cómo es posible? Y tal, y dice, hombre, porque los que pagan son Bayer y quieren que investigue usted sobre otra cosa diferente. Que dices, fíjate, lo que es determinar quiénes son los que establecen los objetivos de investigación, si la empresa privada o el interés público. Algo bien actual, de hecho, de mucha actualidad. Ahora sí, Pablo, para ir terminando, ya estamos casi sin tiempo, te hago pregunta muy tiki-taka, muy así de pregunta corta, respuesta casi a la primera. ¿El estereotipo más injusto que se le atribuye a los españoles? El estereotipo más injusto que se les atribuye a los españoles. Yo creo que es... perdón por no responder rápido, pero pensar que se puede definir a un español. ¿Qué tendrá que ver? O sea, hay más diferencia, yo diría, entre un catalán, un vasco, un murciano, un madrileño y un gallego que entre un grupo de latinoamericanos. España es enormemente diversa, España es plurinacional, se hablan lenguas distintas, entonces pretender, digamos, como reducir a la unidad, pensar que existe un español arquetípico, creo que es enormemente injusto. En Argentina se nos llama gallegos. No, yo tengo una guerra casi santa con eso, porque aquí todo el mundo me llama gallego. Yo soy andaluz. Cuando te dicen gallego, claro. Es como, a mí, o sea, es como, no tengo nada que ver con, o sea, un argentino y un mexicano, yo creo que pueden estar más cerca que un gaditano y un tío de Lugo. Menos mal que lo dices, Pablo, porque yo todos los programas lo digo como diciendo, por favor, no me llamen, díganme lo que quieren, insúltenme, pero no es por nada, es que gallego no soy, nací... No tengo nada en contra de los gallegos. Exacto. Algo que hayan dicho mucho de ti que tú, para tus adentros, diría esto no es verdad. No es verdad. Bueno, han dicho muchísimas... Una que te hayas reído incluso con tus colegas, con tu pareja. Muchísimas cosas. Claro, a mí siempre, como la ultraderecha, me han atribuido ser como muy ligón y muy tal, y para mis adentros era, pero si soy un monje de clausura, o sea, qué enorme injusticia, o sea, con la cantidad de golfos que hay por ahí, que yo conozco, con nombres y apellidos, en mi partido, en otros partidos, y que a mí, que el sexto mandamiento lo cumplo a rajatabla, que se haya construido ese mito, siempre me ha hecho gracia. Si fuera periodista, Pablo, la primicia está dada, ¿no? Pablo dice, no soy un ligón. Eso sería como la... No, pero no es del estilo. Lo que más deteste hacer como tarea doméstica. Lo que menos me gusta hacer. Sí. Tenemos las tareas muy divididas. Yo cocino siempre, pero, por ejemplo, algo que me molesta enormemente es recoger los juguetes de mis hijos, porque es una tarea como muy poco duradera, o sea, es estar recogiendo y mientras está recogiendo los están tirando otra vez y es ir detrás de ellos todo el rato y eso me desespera. Casi prefiero pues, que lo tiren todo y ya al final, después de acostarles, recogerlo. 2 horas tienes libre de escala en Buenos Aires. ¿Qué carajo haces? Leer, por supuesto. Y añade, o sea, como sin cobertura en el móvil. Abrir el Kindle o sacar una novela y leer. ¿Un personaje histórico de América Latina con el que te hubiera gustado compartir un vinito? Muchísimos. Quizá
René Zabaleta. Ah, el boliviano, ¿no? Es boliviano, ¿no? Sí, sí, René Zabaleta, Sí, sí. sí. Es del estado aparente, ¿no? Eso es, Sí. el de la Sociedad Abigarrada en Bolivia. Un futbolista que haya sido muy valiente en la política. Nosotros tenemos en la pizarra un segmento que se llama Fútbol y Política. ¿Quién te viene a la cabeza? Bueno, Ángel Capa, creo que es un ejemplo. Oleré, que además le atacaron muchísimo por ser de izquierdas y por hacer algo que no es muy habitual en el fútbol. Es como reconocer abiertamente tus ideas cuando eres de izquierdas. Si eres de derechas, vas a recibir todos los aplausos. Y ahora sí que te pido una palabra por cada palabra que te digo ahora. Evo Morales, Dignidad, el Papa Francisco, el mejor papa. Felipe González, Siniestro, Cristina Fernández de Kirchner, personalidad, AMLO, un México diferente. Ayuso, Trump a la madrileña, Bolsonaro, Trump a la brasileña, Alberto Fernández, un buen tipo, Santiago Abascal, reaccionarismo, lo peor de la política. y para terminar déjame una palabra escrita en la pizarra. Libertad, creo que es una palabra cuyo significado tenemos que disputar. Bueno, mil gracias Pablo por este ratito de conversa acá en este chiringuito llamado La Pizarra. Me voy a por los peques al cole. Gracias. Dale un fuerte abrazo Pablo, chao.